Esta historia narra la historia del joven llamado Jim de 21 años, el cual es un mentiroso patológico que convertía cualquier suceso en una ficción donde él fuera el héroe. Para él, cada noticia era un escenario perfecto. Cuando los medios informaron que 2 asaltantes habían acabado con la vida de un hombre en un mini super, Jim no tardó en inventarse que era agente del FBI. La realidad, sin embargo, era otra. Su vida carecía de rumbo. Era un trabajador perezoso y lo habían despedido de la veterinaria donde laboraba, un lugar en el que, para colmo, ni los perros lo querían. Sin alternativas, intentó conseguir empleo, pero en el pueblo nadie lo contrataba. Todos conocían sus mentiras y sabían que un chico como él solo traía problemas. Aún así, había 3 muchachos a quienes Jim sí lograba engañar. Para ellos, él era el tipo más genial del universo. En una ocasión, tras ser rechazado por el dueño de una gasolinera, Jim se topó con Josie, una joven adinerada, hija de un terrateniente. Desde la distancia, él intentó conquistarla con su habitual aptitud de galán improvisado, pero fue interrumpido por su propio padre. Molesto, este le recordó que sabía de su nuevo despido y, sin más, lo subió al coche para llevarlo a casa. Horas más tarde, ya en la mesa familiar, la hermana de Jim comentó que Josie se había mudado a Nueva York. Al parecer, había oído de su padre. Jim, fiel a su costumbre, lo negó de inmediato. Aseguró que esa misma tarde la había visto. La conversación derivó entonces en un recordatorio de la regla de la casa: si no estudiabas, pagabas renta. Y como a él lo habían despedido, debía encontrar otro empleo cuanto antes para hacerse cargo de sus responsabilidades. Por esa razón, a primera hora del día siguiente, su padre lo llevó a la tienda Target. Ahí, Jim debía conseguir el puesto de limpieza nocturna. De no lograrlo, lo enviaría a otra ciudad, porque en el pueblo nadie más lo contrataría. Jim llegó a la entrevista nervioso, sin imaginar que el encargado lo recibiría con los brazos abiertos. Le habló de excelentes prestaciones y sobre todo de un sueldo de $42,000 al año. Animado, Jim pidió $45,000 y el encargado, tras pensarlo un instante, aceptó. Todo cambió cuando sonó el teléfono. Su secretaria le avisó que el candidato para el cargo de director de operaciones se había retrasado. Al colgar, la expresión del encargado se transformó. Entendió que Jim estaba ahí para el puesto de limpieza, no para un cargo directivo. El sueño se desplomó de golpe. El salario real sería de $4,44 por hora. Sin otra opción, Jim aceptó. Mientras tanto, Josie llegaba a su casa. Su padre le indicó que saludara a 2 posibles socios. La belleza de la joven los dejó sin palabras, y más aún cuando, en lugar de un saludo convencional, Josie se acercó al primero y le estampó un beso en los labios. El segundo se preparó para recibir el mismo trato, pero ella solo le dio la mano. Aquella noche, el padre de Josie, furioso, fue a su habitación para amenazarla. Si volvía a hacer ese tipo de cosas, la golpearía. Su conducta rebelde tenía un trasfondo más oscuro que aún no salía a la luz. Más adelante se entendería mejor. En paralelo, en otra parte del pueblo, una pareja vivía un momento de pasión en su automóvil, hasta que los mismos ladrones de las noticias aparecieron, bajaron del vehículo y huyeron sin mirar atrás. Al día siguiente, Jim se dirigió a su primer turno. Fiel a su teatralidad, no llegó de forma discreta. Contrató una limusina para celebrar su nuevo empleo. El detalle, claro, es que la supuesta limusina era en realidad una carroza de la funeraria local, la funeraria Monroe. Un gesto más que dejaba al descubierto su necesidad permanente de aparentar lo que no era. Ya habría tiempo para entender de dónde nacía ese impulso. Esa noche, Jim llegó a la tienda Target y se llevó una sorpresa. Por alguna razón, Josie estaba adentro, moviéndose entre los pasillos como si estuviera robando toda clase de mercancía. A la hora del cierre, el encargado de la limpieza, copete en mano, le marcó las reglas a Jim. Debía limpiar cada rincón hasta el amanecer. Él volvería por la mañana, y hasta entonces el muchacho quedaría encerrado. Jim no estaba preparado para pasar la noche solo en aquel lugar, y el pensamiento lo inquietó. Aún así, tragó nervios y se puso manos a la obra. El tiempo, sin embargo, avanzaba a paso de tortuga. Tras fregar estantes, pisos durante horas, miró el reloj y apenas habían pasado 17 minutos. Suficiente para un descanso, se dijo.
y comenzó a hacer lo que cualquiera haría con un supermercado entero para sí: comer, jugar, ver películas. Incluso llamó a sus padres, pero no le prestaron atención. El tedio lo empujó más lejos. Probó productos al azar, se calzó unos patines y se lanzó por los pasillos en calzoncillos con un velo de novia en la cabeza. Fue entonces cuando la vio. Al principio la sombra lo asustó. Luego, al enfrentarse con Josie, quedó tan hipnotizado por su belleza que terminó estrellándose contra un escaparate. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, el padre de la joven pedía ayuda al sheriff. Su hija había escapado y no la encontraba. De regreso a la tienda, Josie, divertida y extrañada, le preguntó a Jim por qué patinaba en ropa interior. Aburrimiento, dijo él. La verdadera pregunta era qué hacía ella ahí. Josie explicó que se había quedado dormida en los probadores, decidiendo si quería dejarse arrestar por robo. A Jim le resultó raro. ¿Por qué robaría a alguien con su fortuna? No lo hice, aclaró ella. Me arrepentí. Entonces él quiso saber por qué lo había considerado. Es una historia larga, respondió. Un padre controlador, una madre y un hermano muertos, y una chica confundida que se parece a mí. Jim evitó hurgar en la herida y en cambio aprovechó para invitarla a cenar con lo que encontraban en la tienda. Comieron improvisando una pequeña velada. Él habló de su vida, de lo que hacían sus padres y sus hermanos. Hablaba mucho, lo sabía, y Josie se lo hizo notar. Me gusta conversar, respondió él. También quiso confesarle que soñaba con ella. No me malinterpretes, añadió de inmediato. A Josie le intrigó la confesión. ¿Tú sueñas?, preguntó Jim. Es lo único que hago, dijo ella. En un momento, Josie fue directa al punto. Quería saber si él era el mentiroso del pueblo. El comentario le dolió a Jim. No sabía que todos lo llamaban así. Aún así, devolvió la broma. Ella también tenía un apodo, la seductora. A Josie le hizo gracia el espejo, pero a Jim le pesaba la etiqueta. ¿También lo crees?, quiso saber. No te conozco lo suficiente, contestó ella. Él replicó que se conocían desde hacía 17 años y habían ido a las mismas escuelas. Sí, admitió Josie, pero no te conocí personalmente. Jim reconoció la verdad. Mientras ella era la chica linda y popular, a él lo habían molestado siempre, sobre todo los del equipo de fútbol. Entonces Josie abrió su propia compuerta. Por más que él pensara que su vida era un sueño, en realidad había crecido aterrada de su padre. Esa era la razón por la que había considerado dejarse arrestar. Quizá así podría alejarse de él. Sabía que Jim la había pasado mal, pero al menos parecía feliz. Tenía control sobre su vida. Ella, en cambio, vivía bajo el control de otro. Jim le dijo que ya era mayor de edad, que podía irse de su casa. Igual que tú, retrucó ella. Pero yo no quiero, mintió él. Me gusta vivir en casa. No es cierto, lo desarmó Josie. Y él, aunque no quiso admitirlo en voz alta, supo que tenía razón. Su vida no iba a ninguna parte. Se levantó, volvió al trapeador y, con cada pasada, le cayó encima la certeza. Sí, era el mentiroso del pueblo. Para levantar el ánimo, Josie buscó una cinta, puso una canción y se echaron a bailar a su manera. Descubrieron que no eran tan distintos. Fuera, sin que ellos lo supieran, los delincuentes de las noticias llegaban a planear su próximo atraco. Dentro, Josie siguió escarbando bajo la máscara de Jim. No entendía por qué se conformaba con su rutina, por qué no iba más allá, conocer, crear, tener pareja. ¿Por qué ni siquiera se permitía un poco de pasión? Puedo tener pasión cuando quiera, se defendió él, esquivando el resto. Ella no lo dejó escapar. Para Josie eran el reflejo invertido uno del otro. Ella anhelaba la libertad de Jim, él el dinero de Josie. Él podía decidir y no lo hacía. Ella quería decidir y no podía. Jim le preguntó por qué simplemente no hablaba con su padre. Josie respondió que por la misma razón por la que él no se iba de su casa. No quería estar sola. Entonces lanzó una propuesta que lo descolocó: fugarse juntos. En su bolso llevaba $52,000. Con eso podrían vivir una buena temporada. El destino era lo de menos. Lo importante era salir de allí. Aún así, Jim seguía indeciso. Para despejar dudas, Josie fue más concreta. Irían a Los Ángeles a empezar una nueva vida. El plan tenía que funcionar, porque si su padre la encontraba, le daría una paliza. ¿Lo dices en serio?, preguntó Jim. Ella asintió. Sí, hablaba en serio. Había crecido con eso. La violencia había estado presente toda su vida. La confesión lo sacudió. Le sorprendió que detrás de la imagen de la chica rica y segura hubiera un dolor tan hondo. Fue ese golpe de realidad lo que al final lo decidió. Aceptó fugarse con ella.
La felicidad se dibujó de inmediato en el rostro de Josie. El siguiente paso sería conseguir un coche, pero como aún pasarían la noche encerrados, quiso saber cómo podía compensar tantos años de ser tan fría con él. Jim, aprovechando la ocasión, dijo que sí había algo. Cuando eran niños, en un baile escolar, una profesora notó que ciertos chicos como él no bailaban con nadie, así que hizo que las chicas cambiaran de pareja. Durante unos instantes, él y Josie compartieron una canción. Ella no lo recordaba. Para él, ese momento había sido importante y le gustaría terminar aquel baile. Josie confesó que pensó que pediría otra cosa, algo de pasión, pero su respuesta le encantó. Abrazados, comenzaron a bailar con calma y se notaba que entre ambos el cariño empezaba a germinar. Ese acercamiento los condujo a un beso y después a un rato de pasión dentro de una pequeña tienda de campaña improvisada en el área de camping, hasta que un ruido los hizo sobresaltarse y cayeron del estante. Al revisar qué pasaba, Jim descubrió que era el sheriff. Quería saber por qué las luces seguían encendidas. Jim explicó que estaba de turno limpiando y el oficial, tras preguntar si sabía algo de Josie, recibió un silencio por respuesta. Sin más, se marchó con todo en orden. La pareja volvió a jugar y curiosear por la tienda, sin imaginar que los dos ladrones de las noticias habían forzado la puerta trasera. Al verlos armados, Jim y Josie se quedaron helados, tanto que terminaron derribándolos en el geo. En cuanto pudieron, los chicos se escondieron bajo una banca de los vestidores. A Jim le parecía un escondite perfecto, pero los asaltantes los encontraron casi de inmediato. Entonces, Jim recurrió a su mejor arma, su capacidad para mentir. Con seguridad fingida, aseguró que era parte de la mafia, que Josie era su rehén y que en cuestión de minutos la tienda estaría llena de su banda. Tipos picaron el anzuelo, bajaron la guardia e incluso le entregaron sus pistolas. Pero el encanto duró poco. Al notar el engaño, contraatacaron con su propia mentira. No están cargadas, dijeron. Jim, creyéndoselo, les devolvió las armas y era falso. Sí estaban cargadas. Descubiertos, a Josie se le encendió una idea, pero necesitaba que Jim le siguiera la corriente. Caminó hasta un caballito mecánico, subió con desparpajo y comenzó a charlar con los ladrones mientras los seducía con un juego de miradas y bromas. Ellos no podían apartar la vista. Cuando les pidió que uno se subiera al caballo con ella, el más impulsivo no lo dudó. En ese coqueteo, la aceptaron como parte de la banda. Y cuando Josie dijo que debían irse, ellos asintieron. Los tres empezaron a llenar maletas y maletas con mercancía. Jim desde lejos notó que Josie estaba demasiado cerca de uno de ellos y se decepcionó. Quizá de verdad quería irse con los ladrones. Al fin y al cabo, lo único que deseaba era abandonar el pueblo. Antes de salir, Josie apareció con un grave carro repleto de productos. Jim le pidió que no se fuera con ellos. Ella dijo que sí se iría. Al insistir Jim, los asaltantes lo sujetaron y lo amenazaron. Si los delataba, volverían por él. Josie, por su parte, también le dijo que no hiciera nada, que no fuera un tonto. Y así se marchó con ellos. Afuera, mientras los hombres cargaban el botín en el coche, Josie aprovechó un descuido para tomar las llaves y huir del lugar. Los ladrones dispararon, pero fue inútil. Al oír los tiros, Jim recordó la escopeta del encargado. Los atrajo hacia el área del micrófono con una provocación calculada. Confiados, ellos fueron y Jim les tenía preparada la sorpresa. Hizo volar parte del mostrador y los desorientó. Después todo se encarriló. Al cabo de unos minutos, Josie regresó. Horas más tarde, el sheriff halló a los delincuentes atados a un par de sillas. Mientras tanto, Jim se despidió de los niños del pueblo y, al verlo junto a su novia, los chicos confirmaron lo que siempre habían creído. Jim era asombroso. Tiempo después, ya en Los Ángeles, Jim y Josie comenzaron a vivir tranquilos, lejos de sus antiguas vidas. Por fin tenían juntos todo un futuro por delante.